Buenos días a todos. Y hoy voy a continuar con el tema acerca de la tentación del Señor Jesucristo y más concretamente Jesús, modelo y ejemplo en nuestras luchas contra la tentación. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y pedirle que nos ayude a entender su palabra y, cómo no, aplicarla. Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por este tiempo que como Iglesia podemos reunirnos y adorar y exaltar tu santo nombre. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y concretamente sobre este tema acerca de la tentación. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, en todo momento de ti para hacer tu voluntad y así glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Libro de Hebreos capítulo 4 y versículos del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En mi anterior predicación hablé acerca precisamente de Jesús, modelo y ejemplo, y hoy quiero continuar hablando sobre este tema y también quiero concluir con él. Así que, teniendo como ejemplo y modelo al Señor Jesucristo en la tentación, esto nos va a ayudar a nosotros a salir victoriosos. Pero como digo, tentaciones vamos a tener a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, como dice Hebreos, hermanos, vamos a salir victoriosos. Vivimos en un mundo donde las tinieblas son cada vez más densas. Es por ello que necesitamos depositar, poner, mirar a Cristo Jesús. Y en esas tentaciones necesitamos permanentemente tener nuestra vista puesta en el Señor Jesús. Si yo observo detenidamente el relato de la tentación, puedo observar cómo el Señor Jesucristo estaba preparado para la prueba, para la tentación. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué es lo que vemos antes de ser llevado al desierto para ser tentado? Que Jesús estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Jesús, modelo y ejemplo para nuestras tentaciones. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, si queremos hacer frente a las tentaciones y salir victoriosos, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y cada hijo de Dios, hermanos, es llamado a ser lleno del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo la palabra es que la plenitud del Espíritu Santo es indispensable para una vida
victorioso. Ahora, hay unas condiciones para la plenitud del Espíritu Santo. Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Ese es el primer deseo que tiene que haber en nuestros corazones. Desear que Dios llene nuestras vidas del Espíritu Santo. Y no hay nada más. Evidentemente que hay unas condiciones para que esa petición que nosotros le hacemos al Padre, el Padre pueda llevarla a cabo. En primer lugar, como digo, es obediencia, deseos de ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Ahora, contristar es entristecer. Entristecemos al Espíritu Santo cuando rehusamos cambiar los viejos hábitos, aquellos hábitos que teníamos antes de conocer a Cristo, por los hábitos justos de la nueva vida. Entristezco al Espíritu Santo cuando mi forma de vivir es como la de un pagano. Efesios 4, del 17 al 19. Pero no solamente dice la palabra de Dios que no contristemos al Espíritu Santo, sino que no apaguemos el Espíritu Santo. Apagar significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo, estorbarlo. Alguien ha dicho, las miradas frías, las palabras despreciativas, el silencio, la calculada indiferencia, hacen mucho por apagarle. Lo mismo las críticas carentes de amor. Riri dice que el espíritu es apagado siempre que su ministerio es ahogado en un individuo o en la iglesia. Tenemos que ir con mucho cuidado, hermanos. ¿Qué comentamos? ¿Qué pensamos? El Hijo de Dios ha sido llamado para edificar la iglesia, para glorificar al Padre. No debemos dar oportunidad a que el viejo hombre sea el que se enseñoree, el que gobierne nuestro corazón. El Señor Jesucristo hizo frente a la tentación lleno del Espíritu Santo. Así que obediencia a la palabra, separación del pecado, sumisión al Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Andad, ¿qué denota? Denota una dependencia completa del Espíritu Santo. Así que el creyente necesita depender del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y por supuesto fe. Fe. Referente a ser llenos del Espíritu, MacArthur dice lo siguiente: esa es la energía del andar digno, de ser llenos. Esa es la clave para vivir la vida cristiana. Eso es el fondo de todo. Usted nunca puede caminar con humildad, nunca puede caminar en unidad, nunca puede caminar de manera diferente a la que el mundo camina, nunca puede caminar en la luz, nunca puede caminar en amor y usted nunca puede caminar en sabiduría a menos que esté fortalecido, lleno por el Espíritu de Dios. La vida de Dios en el alma es lo único que puede producir ese tipo de vida. El Señor, como digo, de acuerdo a su palabra, nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿En qué condiciones nos encontramos? Así que
Uno de los requisitos para hacer frente a la tentación es, fijándonos en Cristo Jesús, ser llenos del Espíritu Santo. Hay otro. Dice la palabra de Dios que en cada momento que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, Él comenzó su reprensión al enemigo, a Satanás, con la frase: escrito está. Escrito está. El Señor está mencionando la palabra de Dios. Y esto lo que me está diciendo a mí es de la importancia de estar lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Hermanos, para resistir la tentación debemos estar saciados de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios debe ser mi vida. La palabra de Dios debo hacerla mi vida. Vamos a leer un momentito Salmo 119. El Salmo 119. Versículos del 97 al 104. Y dice así la palabra de Dios. Notad el salmista, aquí el salmista, el autor de este salmo es el rey David. Y notad el corazón que tenía el rey David hacia la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí podemos ver la clase de corazón del salmista, en este caso del rey David. Aquí vemos cómo el amor que sentía por la palabra era la clave de su vida. La palabra de Dios estaba en él y vivía de acuerdo a la palabra del Señor. Como digo, la palabra de Dios era su vida. No sé qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas. No sé si la consideramos todo el día o únicamente consideramos la palabra de Dios en nuestro tiempo devocional o en algún otro momento del día. Para el salmista, concretamente para el rey David y para todo siervo, sierva de Dios, la palabra de Dios debe contar, debe ser considerada las 24 horas del día. Dice el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, que el amor por la palabra de Dios no solo nos da paz de corazón,
sino que también nos protege contra el tropiezo, contra las tentaciones. Llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Hemos leído: de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Según el salmista, parece ser que habían muchos caminos, pero ¿cuál es el camino que elige el salmista? El correcto. El correcto. El del éxito. El camino de bendición. Ese es el camino que eligió el rey David. Y ese debe ser el camino que el hijo, la hija de Dios debe de elegir. Observamos también cómo el rey David ha decidido estar siempre, siempre cerca de la palabra de Dios. No me aparté de tus juicios. Me mantuve cerca de ti, cerca de tu palabra. No me separé, no me aparté. ¿Por qué se mantuvo cerca de la palabra de Dios? Porque la amaba, la deseaba. Y la amaba con desesperación. Esto me recuerda el Salmo 42, 1 y 2, salmo escrito por los hijos de Coré, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, del Dios que nos bendice, que nos protege, que nos cuida, que ha puesto sentido a nuestra vida. El Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Mi alma tiene sed de ese Dios, del Dios vivo, y concluye diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Es ese nuestro deseo? ¿Tenemos esa sed? ¿Amamos a Dios, su palabra, con desesperación? Queremos salir victoriosos en las tentaciones, hermanos. Si no hay amor por la palabra de Dios, que es lo mismo que decir, si no hay amor por Dios, no hay victoria en la tentación. Cristo salió victorioso porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque amaba la palabra, porque amaba al autor de la palabra. Qué bueno es desear y amar desesperadamente la palabra de Dios. Así que hay dos requisitos indispensables para hacer frente a la tentación: llenura del Espíritu Santo, deseo, llenura de la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero como dije anteriormente, en las tentaciones, en las pruebas, no estamos solos. Las pruebas no las pasamos solos. Dios está con nosotros. Y esto lo vemos en su palabra. La primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él, ¿quién es Él? Cristo, en cuanto Él mismo, es decir, el Señor, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, ayudar a los que son
tentados. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la victoria en la tentación no solamente es posible, sino que está disponible. Posible y disponible. Y recordad lo que acabo de leer. No hay tentación que pueda ser superior a lo que nos dice la Escritura. Dice que no sea humana. Lo que Pablo está diciendo es que no hay tentaciones que sean sobrehumanas o sobrenaturales, es decir, que no pertenezcan al mundo terrenal. Todas las tentaciones son experiencias humanas. Ahora, la promesa de Dios es que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Lo que nos está diciendo el texto es que Dios no va a permitir que Satanás pueda hacernos pecar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tentación que sea más fuerte que los recursos que Dios pone a nuestro servicio. Repito, las personas pecan porque lo hacen de voluntad propia. Esto me gustaría que quedara lo suficientemente claro. Pecamos porque queremos pecar. Recursos, insisto, tenemos para no pecar. Aquí no valen las justificaciones que a veces oímos. Es que la carne es débil, es que Satanás es poderoso, es que. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y si Él nos dice que no va a permitir que la tentación sea superior a nuestras fuerzas, no debemos justificarnos. Dice el Señor, pero fiel es Dios. Bien, cuando nuestra fidelidad es probada, recordad el caso de Job, por ejemplo, contamos con la propia fidelidad de Dios como un recurso a nuestra disposición. Job fue probado, ¿y cómo fue probado? Dios estuvo presente en todo momento y Job pudo asirse a los recursos que Dios le ofreció. Y salió victorioso. Por eso es importante que entendamos que en cualquier tentación, en cualquier prueba por la que pasemos, no estamos solos. El Señor está con nosotros y su promesa es que va a ayudarnos. Siempre y cuando en nosotros haya el firme deseo de ser fieles a Dios. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Así que vemos cómo la fidelidad de Dios es un recurso puesto a nuestra disposición para salir victoriosos. ¿Vemos a Dios en medio de la tentación? No lo vemos, pero su promesa es que Él está ahí. No lo vemos evidentemente con nuestros ojos, pero insisto, su promesa es, ahí estoy contigo en medio de la prueba. Así que la fe es uno de los requisitos para la preparación. Dice Hebreos 11:27, por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, a Dios. No lo veía, no, Dios es espíritu, pero ahí estaba. Moisés, un hombre de fe, sabía que en medio de la prueba estaba Dios. Salmo 121, 1, 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. El salmista, la pregunta que hace el salmista no sugiere que él tenga dudas en cuanto a ¿de dónde vendrá mi socorro? La pregunta que hace el salmista es una introducción a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Ahí está nuestro socorro. Ese es nuestro socorro. Salmo 141, 8. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Por eso decía antes que nuestros ojos han de estar de forma permanente puestos en el Señor Jesucristo. Cuando nuestra vista la desprendemos del Señor Jesucristo y la fijamos, la posamos en este mundo en el que vivimos, problemas vamos a tener. Y serios problemas. Dice el texto en 1 Corintios que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y esta es la respuesta de Dios a cuando oramos la oración modelo, el Padre Nuestro, al final. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La traducción de la nueva traducción viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación. No nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Como sabemos, Dios no tienta a nadie. Quien tienta es el enemigo, es Satanás. Así que no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos, líbranos del maligno, que es quien quiere hacernos caer. Él desea que sucumbamos. Él desea movernos al pecado. Propósito, no manifestar nuestra fidelidad a Dios. Ahora, Dios nunca, hermanos, va a permitir que nos enfrentemos, como digo, a una prueba que no podamos superar. Yo no sé si esto lo creemos, pero dejadme que os diga una cosa. En Números 23, 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Si Dios dice que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir, tenemos que creerlo, ¿no? ¿A quién vamos a creer si no? ¿Quién tiene el poder para librarnos de las tentaciones? Dios. Así que mi confianza ha de estar puesta en todo momento en Dios. Porque las tentaciones son diarias. Las tentaciones son diarias. Sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ya sea que nos enfrentemos a una prueba que viene de Dios, ¿para qué? Para demostrar nuestra justicia, nuestra fidelidad, o una tentación de Satanás para persuadirnos, para movernos a pecar, dice el texto que hay solo una salida, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Nos está diciendo el texto que vamos a pasar por la tentación, que Dios no va a acogernos y cuando vayamos a ser tentados, diga no vas a pasar por la tentación. Dios va a permitir que pasemos por la tentación, porque
Cuando pasamos por la tentación, lo que vamos a manifestar es nuestro carácter. ¿Quién soy en realidad? ¿Soy aquel o aquella que digo que amo a Dios? Dios va a permitir que pasemos. Por lo tanto, salimos de la tentación no escapando de ella, sino pasando por medio de ella. Hay tentaciones, hay pruebas que son muy difíciles. Esto ya lo dije la vez anterior. Muy difíciles. Hasta el punto que puede dar la impresión que Dios nos ha abandonado. Pero no es así. A pesar de la dificultad, de la prueba, Dios está en medio. Y Dios va a permitir que pasemos, pero siempre contando con su ayuda. Isaías 43, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Dice el texto, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí está el Señor. Ahí está. No importa por dónde pasemos. Dios está con nosotros. Como digo, Dios no promete privarnos de la prueba, pero sí que nos da los recursos para que podamos soportarla. Por considerable que sea la tentación, hermanos, Dios provee una vía de escape. Abraham fue puesto a prueba, José fue tentado, Job fue puesto a prueba, y grandes hombres y mujeres de Dios. Y cada hijo de Dios va a ser puesto a prueba. Adán fracasó estando en las mejores condiciones. Cristo triunfó encontrándose en las peores condiciones. Si tenemos la certeza de que Dios está presente en las pruebas y que su deseo es, como vemos en su palabra, el de ayudarnos, hermanos, vamos a salir victoriosos. Pero quiero insistir y recordar los requisitos. Llenura del Espíritu Santo, llenura de la palabra de Dios y recordar que Dios está en medio de la prueba. Cada prueba conlleva una preparación. Yo no puedo pasar una prueba, o no la voy a pasar, si no estoy preparado. Necesito estar preparado. A veces decimos, todo deportista, todo atleta, antes de correr una prueba, necesita un tiempo de preparación. Y es cierto, nosotros debemos recordar que desde el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, que aceptamos al Señor Jesucristo, hemos iniciado una carrera. Una carrera conlleva preparación, y esa preparación tiene que ver con la palabra de Dios. Las tentaciones, para finalizar, prueban nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con la causa de Cristo. Es fácil ser cristiano cuando no hay pruebas, cuando no tenemos persecución.
En medio de la abundancia, de la suficiencia, de la satisfacción, es fácil ser creyente. Ahora bien, ¿permaneceríamos tan fieles a Dios en medio de la escasez? Quizás has respondido sí, o quizás has respondido no lo sé. Lo cierto es, insisto, que en todo momento Dios está con nosotros. Concluyo con unas palabras de G. Campbell Morgan que dice: el diablo retó al primer hombre. El segundo hombre, es decir, Cristo, desafió al diablo. El diablo arruinó al primer Adán. El postrer Adán despojó al diablo. El primer Adán envolvió a la raza en su derrota. El postrer Adán incluyó a la raza en su victoria. El primer Adán ocupaba el puesto de cabeza de la raza y al caer arrastró consigo a toda la humanidad. El postrer Adán estaba en la posición de cabeza de la nueva raza y en su victoria levantó a esa raza con él. Que el Señor nos ayude, que consideremos la importancia de amar las Sagradas Escrituras, de desearla con desesperación, y como dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama.